Hola de nuevo a todos, ya me conocéis, soy Jacobo Feijó, diseñador narrativo, hago diseño narrativo, creaciones literarias, etcétera, formación, etcétera. Bien, ¿de qué venimos a hablar hoy? Hoy os vengo a hablar de los microrrelatos. ¿Por qué microrrelatos? Por dos cosas. En primer lugar, porque he ganado algunos concursos de microrrelatos y es un género en el que me defiendo muy bien. Además, he dado mucha formación en microrrelatos. Entonces, me veo preparado y creo que lo que os puedo enseñar es interesante para vosotros. En segundo lugar, los microrrelatos tienen una ventaja muy interesante. Son muy rápidos de hacer y hay concursos constantemente. Esto permite que en el momento en que acabemos la formación, vosotros podéis aplicar inmediatamente vuestros conocimientos. Un microrrelato condensa muchísimas cosas del diseño narrativo de una forma muy sencilla de entender y de aplicar. Por eso considero que es óptimo dar la formación de microrrelatos y os va a interesar mucho. ¿Cuál es el primer problema que nos encontramos? El primer problema es la definición. ¿Qué es un microrrelato? No tenemos una definición. La Real Academia Española no da una definición ahora mismo de microrrelato. Y dado que es un género que, como vamos a ver a continuación, existe desde hace muy poco tiempo, cada autor microrrelatistas han propuesto su propia definición. Se ha hablado de microrrelatos, de microcuentos, de minificciones, de relatos brevísimos. Se han dicho muchas cosas. Nos las vamos a resumir en un documento que os adjuntaremos con el curso. Cada autor ha dado su definición y su nombre. Si os fijáis, al ser un término tan nuevo, todos incluyen la palabra mini o micro haciendo alusión a otros. Pues por ejemplo, haciendo alusión al cuento, pues por ejemplo, haciendo alusión a la narración, mini narración, microcuento. Vamos a salir de esto. Nosotros vamos a dar nuestra definición saliendo de esto. ¿Qué es un microrrelato? Un microrrelato es una estructura narrativa que se caracteriza por la máxima concisión de ideas y de espacio. Fijaos muy bien en lo que hemos dicho. Estructura narrativa. Un microrrelato tiene una estructura, es un género literario. Vamos a ver a continuación, en el siguiente capítulo, las diferencias que pueden tener con otros tipos de género breve. Concisión. No solo de espacio ocupan muy pocas líneas o muy pocas palabras o muy pocas letras incluso, sino también concisión de ideas. Un microrrelato es conciso, va al grano. Esas dos características, su estructura narrativa y su concisión, es lo que consideramos que define al microrrelato. Vista ahora la definición, e insisto, en posteriores capítulos de este curso, vamos a ver perfectamente cuál es su diferencia respecto a familiares suyos de otros géneros literarios, pero ya vista esta definición, vamos a estudiar algo interesante a vuela pluma, que es la historia del microrrelato. Esto nos ayudará a entender muchas cosas. El microrrelato existe desde hace muy poquito tiempo. Quizá hay algunos que dicen que tienen unos antecedentes en el conceptismo del siglo de oro. Dicen, bueno, es que Quevedo utilizaba algunas expresiones, algunas cosas parecidas a los microrrelatos. Es quizá un descendiente muy lejano del conceptismo y sería un poco atrevido, desde mi punto de vista, considerarlo como tal. Más claro es el origen del microrrelato en el siglo XX. ¿Dónde? En la aparición de las revistas. En el modernismo, las revistas empezaban a meter ya ilustraciones, empezaban a meter pequeñas fotografías. Pequeñas ilustraciones, fotografías que acompañadas con un pequeño texto que de una forma muy concisa y estructurada tenían que dar ese mensaje o dar esa información. Aquí ya tenemos los primeros antecedentes de lo que es el microrrelato. Las revistas modernistas del siglo XIX, siglo XX. Cogiendo esta tendencia, autores como Rubén Darío, Torri, Huidobro, Lugones, etc., empezaron a hacer cuentos excepcionalmente pequeños a los cuentos que se habían visto anteriormente. Eran mucho más breves, más concisos, iban más al grano. Empezamos ya a acercarnos cada vez más a lo que son los microrrelatos actuales. Fue muy importante también en esta evolución las guerrerías de Gómez de la Serna. Como conocéis, este género literario que lo ha inventado él y de hecho se ha quedado en él y llegó a ser realmente y se reconoce como un género literario, decía cosas como el primer beso es un robo. Esto son en sí parientes muy cercanos a los microrrelatos, aunque luego veremos que no son exactamente y ya se puede considerar que son realmente los padres. Pero no solo eso. Autores como Tristán Tzara en el dadaísmo o el movimiento dada también de esta época decía cosas como todo acto intelectual es un disparo de revólver cerebral.
Esto también veremos que son muy cercanos las frases de Ada a los microrrelatos. Empiezan a coger una estructura y de una forma muy concisa transmiten un mensaje. Claramente empezaron a darse microrrelatos en cuentos breves y extraordinarios en el año 55, con Borges y Bioy Casares. Es claramente un ejemplo El Hacedor de Borges, luego vino Guimalda con Amores de Bioy Casares. Probablemente muchos conoceréis Historias de cronopios y de famas de Cortázar, del año 1962, que se considera claramente un microrrelato, y a partir de ahí empezaron ya a dispararse microrrelatos en lengua española, en lengua francesa, en lengua alemana. Tenéis varios ejemplos que os vamos a adjuntar en la documentación de este curso. ¿Por qué microrrelatos hoy en día? Estamos en la era de los microrrelatos. Fijaos, tenemos microrrelatos en los anuncios publicitarios. Te cuentan una historia muy corta de una forma muy rápida. Tenemos microrrelatos en los mensajes de los SMS, en los WhatsApp. Tenemos microrrelatos en Twitter. Tenemos microrrelatos en Instagram, en todas las redes sociales, en toda la comunicación. Las páginas web cada vez tienden a textos más pequeños. Hay que dar la esencia de lo que quieres comunicar de una forma estructurada y de una forma muy concisa. En el mundo en el que vivimos, el texto es microrrelato y esos microrrelatos los vais a tener presentes en todas partes. Por eso creo que es importante y es muy necesario aprender las estructuras mínimas y las pautas mínimas para poder crear estos microrrelatos que uséis luego en vuestras campañas publicitarias, en vuestros mensajes institucionales en la empresa o a título personal, en concursos, etc. En los siguientes capítulos que vamos ahora a ver a continuación, os vamos a ir desglosando poco a poco qué son los microrrelatos, os vamos a ir desglosando poco a poco distintas familias de géneros que se pueden parecer y no lo son, y vamos a estudiar en esencia los microrrelatos para poder aplicarlos inmediatamente al terminar este curso. Vamos para allí.